Las maestras y los maestros de México requieren de esta soberanía, reconocimiento, respeto y aprecio, porque son los verdaderos héroes de la reforma educativa. Con su permiso, señor presidente, señor secretario, en Nueva Alianza reconocemos el compromiso del Ejecutivo Federal de no despedir a un solo maestro. Este compromiso sirve para desmentir a aquellos que por mezquindad política o por intereses electorales pretenden generar desestabilización en un gremio tan importante como lo es el Magisterio Nacional. Rechazamos cualquier pretensión de construir un capital político con base en el engaño. No permitiremos que se tergiverse la realidad para promover con incertidumbres infundadas y generen ingobernabilidad. No desapareció el programa de carrera magisterial. Necesitan información quienes así lo señalan. Faltan a la verdad. Hay un nuevo programa de promoción perfectamente compatible con carrera magisterial. Es decir, quien ya tenía carrera magisterial no la pierde, la conserva y puede participar en el nuevo programa de estímulos al desempeño docente. Esto no fue gratuito, fue gracias a la oportuna, sistemática y pertinente intervención de quien es el titular de las relaciones colectivas de trabajo y a la voluntad del gobierno federal, a la sensibilidad del gobierno federal. Para el grupo parlamentario de Nueva Alianza, la educación es uno de los perfiles fundamentales para establecer mejores condiciones de desarrollo para la niñez y la juventud mexicana. Por ende, los recursos públicos presupuestales dirigidos a ese sector deben ser considerados la mejor inversión para el futuro de nuestro país. Hay aspectos que consideraremos ineludibles para el adecuado ejercicio de los recursos y una mejor programación que contribuya a la consolidación de la reforma educativa. Por eso nos surgen las siguientes interrogantes, señor secretario. ¿Cómo se cubrirán los recursos que se retiraron al ramo 11 ante la eventual creación de una nueva Secretaría de Cultura? Un aspecto fundamental para lograr la calidad educativa consiste en contar con docentes mejor preparados, mejor capacitados, mejor profesionalizados y que se reconozca su desempeño frente al aula y se reconozca su estímulo económico en su bolsillo. En tal sentido, señor secretario, ¿se tiene contemplada alguna asignación adicional de recursos a fin de fortalecer las opciones formativas disponibles para los docentes? Finalmente, señor secretario, debemos recordar que las evaluaciones internacionales nos sitúan en primer lugar de obesidad infantil y entre los primeros entre adolescentes y adultos. En ese sentido, resulta fundamental conocer por qué en términos reales se está destinando 24% menos recursos dentro del programa de cultura física y deporte, sabiendo del carácter preventivo que tiene la activación física. Agradecemos de antemano sus atentas respuestas. Muchas gracias. Gracias, diputada Bañuelos. Ahora hasta por 5 minutos para dar respuesta el secretario Videgaray. Gracias, diputada Bañuelos. Con su permiso, señor presidente. El Ejecutivo Federal pone a consideración de esta soberanía la creación de la Secretaría de Cultura, con el objetivo de que, sin incrementar el gasto de las dependencias que hoy realizan funciones en materia cultural, se tenga una dependencia del Ejecutivo que no dependa de la Secretaría de Educación Pública y que se dedique 100% a la promoción de la cultura. En otras palabras, lo que se busca es que la Secretaría de Educación Pública se enfoque en la educación, que el secretario de Educación Pública pueda dedicarse de tiempo completo a la educación y algo muy importante, que no exista dentro de la SEP una burocracia
para administrar los programas de las dependencias culturales. En ese sentido, la creación de la Secretaría de Cultura es también una forma de generar una eficiencia al tiempo que enfocamos a la Secretaría de Educación Pública, a la SEP, a lo que debe dedicarse fundamentalmente, que es por supuesto la educación. Lo que se propone específicamente es unir a las instituciones del subsector cultural en una secretaría, teniendo como cabeza del sector central de la nueva secretaría, en caso de ser aprobada por esta soberanía y por el Senado de la República, en la que el CONACULTA se convertiría en el sector central y se resectorizarían de la SEP a la nueva secretaría las instituciones culturales del Estado mexicano, como son el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto de Bellas Artes o el Instituto Nacional de Derechos de Autor, por mencionar solamente algunos. Los recursos que están previstos en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación a su consideración para el subsector cultural no necesariamente dependen de la Secretaría de Cultura y ni mucho menos afectan los recursos para la educación, ni la educación básica, ni la media superior o la educación superior. Y en ese sentido me permito hacer una precisión, diputada. No hay una reducción en el presupuesto de la educación, ni el rubro total de la educación, ni específicamente en el rubro de la educación básica. Hay que recordar que el presupuesto de la educación básica aparece en 3 rubros del presupuesto. A la hora en que se suman los 3 ramos presupuestales, se ve claramente que hay un incremento de 1.2% en términos reales contra el presupuesto aprobado el año anterior por la Cámara de Diputados, en educación básica, de 1.6 en media superior y del 3.7 en educación superior. Entonces, creo que podemos tener una coincidencia fundamental que, a pesar de las necesidades de que el gobierno se apriete el cinturón, de tener un gobierno que gaste menos y gaste mejor, esta no es una de las propuestas del Ejecutivo Federal, reducir el gasto en educación, y particularmente en educación básica. Con respecto a los programas distintos programas, no solamente el que menciona usted en materia de cultura física, deporte, sino los distintos programas, creo que es muy importante revisar la nueva estructura programática, porque específicamente en el sector de educación pública, el presupuesto propone una relevante compactación y reordenamiento de los programas. ¿Para qué? Para hacerlos más efectivos y más transparentes, y también para ser más eficientes en el gasto. Por lo tanto, estos rubros no necesariamente están disminuyendo, simplemente están siendo reubicados con el objetivo de gastar mejor e, insisto, con mayor transparencia. Si me lo permite, no solamente en el caso del programa específico de cultura física y deporte, sino del resto de los rubros de los ramos de educación básica, habremos de hacerles llegar una ficha técnica detallando cómo era la estructura anterior, cómo es la estructura nueva y cómo se pueden mapear los incrementos presupuestales en cada uno de los programas. Gracias, diputada. Gracias, presidente.